Y también para ampliar este análisis hacemos contacto desde España con Miguel Enrique Otero, director del Diario Nacional. Gracias por estar con nosotros aquí en la tarde de NTN 24. Buenas tardes. Primero que nada, Miguel, quiero preguntarle, ¿cómo es el trabajo editorial de una persona como usted, de un medio como el suyo, cuando tiene dos noticias en desarrollo? Por un lado, el discurso de Juan Guaidó y por el otro, al mismo tiempo, el de Nicolás Maduro. ¿Cómo decidir qué información tratar y cómo divulgarla? Bueno, no hay nada que decidir, porque es que en Venezuela no hay manera de transmitir la información. En Venezuela, la radio y la televisión está absoluta y totalmente silenciada. Es más, el CONATEL, que es el organismo regulador, cuando alguien nombra a Guaidó, cierran el canal o cierran la estación de radio. En cuanto a los periódicos desaparecieron, los periódicos independientes, con el suministro de papel, porque ellos atacaban a los periódicos, pero al final se dieron cuenta que la manera de que no reprodujeran las noticias era haciéndolos desaparecer, y lo hicieron desaparecer con el suministro de papel. Y las páginas web están bloqueadas permanentemente por el gobierno. En Venezuela es una libertad de expresión totalmente oscura, negra. Ahí no se puede sacar nada. Nosotros, claro, en la web, que es lo que tenemos, y tenemos una página muy poderosa, pero se ve básicamente fuera de Venezuela. Bueno, sacamos lo de Guaidó y sacamos lo de Nicolás Maduro, sacamos las dos alocuciones. Pero hay que tener en cuenta que en Venezuela internamente la gente, si ve los medios de comunicación, solo tiene acceso a la locución de Maduro, porque la de Guaidó no existe para los medios. ¿Y cómo se pueden mantener los medios de comunicación, en este caso la web o los medios tradicionales, frente a este tipo de amenazas? Lo que usted decía, si en los medios de comunicación se pronuncia el apellido Guaidó, van a ser sacados del aire. ¿Cómo proceder frente a eso? Bueno, eso ocurre con los medios que tienen acceso al público venezolano. Pero cuando ellos bloquean la web en Venezuela, ellos les preocupa muy poco que alguien en Bogotá o en Miami lea lo que está pasando. Entonces el objetivo es bloquear, y logran bloquear la web. Entonces uno está sujeto a amenazas y a juicios, a demandas y ese tipo de cosas. Pero en la práctica ellos han logrado su objetivo. Los medios de comunicación en Venezuela están absolutamente silenciados, porque la gente no tiene acceso a los medios. Es un caso único. Estás en Bogotá y puedes ver todo lo que saca el Nacional y lo que sacan La Patilla, lo que sacan todos estos portales y todo lo que sacan muchas, pero en Venezuela no se puede ver. Simplemente el gobierno, a través de las compañías telefónicas, lo bloquea. Una escalada en este proceder, en este ataque sistemático contra los medios de comunicación en este momento en Venezuela. Bueno, eso es todo un proceso. Ellos primero aprobaron la ley resorte contra la radio y la televisión, después atacaron a los medios impresos, al final pues fueron contra el suministro de papel, y con las páginas web han ido bloqueando poco a poco las distintas páginas. Pero además de eso, ellos han reprimido el periodismo ciudadano. O sea, se llevan presos y enjuician a tuiteros, ese tipo de cosas sistemáticamente. Claro, eso no evita que la gente se entere de las cosas, porque hoy en día, si hay acceso a pedazos de la red, están las cadenas de WhatsApp y está una serie de mecanismos para que la gente sepa lo que está pasando, pero no es a través de lo usual, no es a través de los medios tradicionales. Es más, cambiando el IP, puedes ver la página web del Nacional, pero tienes que tener cierta experticia para cambiar el IP. Inclusive puedes ver NTN 24 cambiando el IP en Venezuela, pero no todo el mundo hace eso. Claro. Miguel, quisiera pedirle que me ayude a explicarle al auditorio cómo es que se está violando el derecho al acceso a la información de los venezolanos, porque tienen que hacer un malabar para poder tener acceso a la información que está sucediendo en su país a través de los mecanismos que usted ya decía, cambiar una IP, o sea, hacer 1000 juzgadas para poder tener ese acceso a la información, que además es también un pilar de la democracia. No, por la vía regular no hay manera de tener acceso a la información. Lo que puedes tener acceso a la información en Colombia o en cualquier otro país, Venezuela,
no tienes acceso a la información. Tienes el acceso a la información que te permite, a través de unos mecanismos como cadenas, como ese tipo de cosas, que entran por otras vías, pero los medios, como medios en Venezuela, están absoluta y totalmente silenciados. Eso es una dictadura férrea. Eso no es una... Antes, la libertad de expresión o el libre tráfico de noticias era una ventana que la fueron cerrando, la hicieron cada vez más pequeña hasta que desapareció. Hoy en día no existe. Pero es peor la alerta en estos días, porque son momentos históricos, son momentos medulares en la historia de Venezuela por lo que está sucediendo en la política, con Juan Guaidó liderando a la oposición, liderando a los venezolanos en esta transición, en esta convocatoria a elecciones. ¿Estamos en máxima alerta por esta situación? Bueno, estamos en una máxima posibilidad de cambio. Guaidó es un líder joven que no tiene vinculación como la tienen otros políticos con el pasado, y ha logrado ser el primer gran político, porque es un gran político, unitario. Él ha logrado unir la oposición en Venezuela en poquísimo tiempo. Nadie se atreve a decir nada contra Guaidó. Los que tienen celos de Guaidó, los que dicen que no les gusta Guaidó, no se atreven a decir nada. Guaidó ha logrado consolidar, unir y convertir a la oposición venezolana en un solo bloque, y además en 3 semanas. Es algo increíble. La gente piensa, esa oposición venezolana que siempre la han criticado porque siempre ha estado dividida, pues fíjense lo que pasa, de repente llega alguien y en unas circunstancias y la une toda completa, y eso ha sucedido así. ¿Y qué le dice a los colegas periodistas, a otros medios de comunicación, para evitar caer en la autocensura? Bueno, en la radio y la televisión no hay manera de no caer en la autocensura, porque en la autocensura es, si tienes un programa de radio y dices cualquier cosa, va la policía y te cierra la radio. Entonces, yo no diría que... No puedo criticar mucho a un periodista de una estación de radio. Los periodistas de prensa, bueno, se drenan por la red sabiendo que en Venezuela no lo puedes leer. Y los periodistas en general están en modo combativo, sacando cosas, averiguando cosas, pero la mayoría de todas estas noticias las leen fuera de Venezuela y las rebotan para Venezuela, porque hay un nivel de rebote de las noticias. O sea, nosotros tenemos, por ejemplo, el Nacional tiene unos mecanismos de newsletters y de listas de noticias que nosotros las mandamos por cadenas de WhatsApp y por otros mecanismos y regresa. Claro, quizás cuando abres el link está bloqueado, lo bloquea el gobierno, pero el título lo dice todo, y como es el Nacional la gente le cree. Entonces hay mecanismos. En Venezuela la gente se está enterando de todo, esa es la verdad. Si siguen los mecanismos que han creado los medios serios para informarle a la gente lo que está pasando. Le agradezco a Miguel Enrique Otero, director del Diario Nacional, por estar con nosotros aquí en la tarde de NTN 24. Gracias.